Capítulo 436. El mundo del Dr. Gao. Antes de que los cadáveres los alcanzaran, Chen He cerró la puerta. Una vez que la puerta de sangre se cerró, la niebla de sangre se pegó a Chen He, formando una membrana muy delgada. El mundo aquí parece ser diferente del tercer salón de los enfermos y Coffin Village. Chen He tocó la fina membrana de su piel. Se sentía como si toda su persona hubiera sido envuelta. Le dificultaba respirar y se sentía muy incómodo. Esto no sucedió cuando estuve en Coffin Village y en el tercer salón de los enfermos. Sentía pánico. Sacó el cómic y se dio cuenta de que también estaba cubierto por una fina membrana de sangre. Caminando hacia la esquina, Chen He llamó a Yandan y a Niol Zhou, pero ninguno respondió. Chang'o abrió su mochila y activó la grabadora. Sin embargo, no importa cuánto presionara, la grabadora no funcionaría normalmente. Ni siquiera se podía escuchar el sonido de estática. ¿Está impidiendo la membrana de sangre la conexión entre mí y los espectros? Agarrando el martillo, Chen He resistió el impulso de arremeter. He visto al fantasma femenino controlar la niebla de sangre detrás de la puerta en Coffin Village, y Men Nan también desapareció en la niebla de sangre en el tercer salón de los enfermos, por lo que el que empuja la puerta puede controlar la niebla de sangre. La membrana de sangre me cubrió una vez que entré por la puerta. ¿Es esto una trampa tendida por el Dr. Gao, o no ha abandonado Yuguian y ha utilizado algún tipo de espectro para engañar a la policía? ¿Se está escondiendo aquí actualmente y controlando la niebla de sangre? El Dr. Gao era el enemigo al que Chen He menos quería enfrentarse. Esto era cierto desde múltiples aspectos. Cuanto más tiempo permanezcamos aquí, más gruesa se volverá la membrana. Esto es problemático. Al perder los espectros, Chen He solo pudo confiar en el martillo y el gato blanco, por lo que las cosas no pintaban bien para él. Ligeramente inquieto, Chen He se agachó para mirar su sombra. Extendió la mano para tocarla, y la sombra no se vio afectada por la membrana de sangre. Ella todavía está aquí. Sintiéndose seguro, trató de llamar a San Ya, y alguien pareció responder. Sin embargo, la distancia entre ellos era muy grande. Incluso cuando usó Ghost Ear, no pudo escucharlo claramente. ¿Qué es este lugar? Ni siquiera puedo respirar. Ma Wei y Li Hu también estaban cubiertos por la membrana, pero curiosamente no podían verla. Sin embargo, seguían rascándose el cuello como si hubiera una soga invisible allí. No te asustes. Mantén la calma pase lo que pase. Luego, Chen He empujó la manija y volvió a abrir la puerta. Había pasado un minuto, y era un mundo absurdo y aterrador más allá de la puerta. El camino retorcido parecía un intestino delgado, y las paredes sobresalían hacia afuera como una especie de órgano. Todo estaba cubierto con una fina capa de membrana. En el techo, había una capa desordenada de vasos sanguíneos. Se podía ver sangre corriendo a través de ellos. Este lugar parecía un extraño organismo vivo. ¿Es así como el Dr. Gao ve el mundo? ¿Cuán retorcida tiene que estar una persona para imaginar el mundo de esta manera? ¿Qué pasa por la mente del Dr. Gao? La puerta de Coffin Village había sido abierta por el fantasma femenino. A sus ojos, todos los aldeanos eran monstruos deformes, y su mayor deseo entonces era escapar y no ser descubierta. Por lo tanto, el mundo detrás de su puerta tenía una densa niebla y una visibilidad de aproximadamente 1 o 2 metros. Los aldeanos parecían como ella los imaginaba, monstruos con forma humana. En la misma línea, en la puerta detrás del tercer salón de enfermos, los pacientes eran como zombies. Las manos rotas que simbolizaban el miedo se escondían debajo de la cama y monstruos delgados que simbolizaban el deseo vagaban por el lugar. Así era como Man Nan veía el mundo. Estas emociones complicadas se convirtieron en monstruos a los ojos de los niños. La morgue subterránea fue la tercera puerta a la que entró Chen He. También fue el más aterrador y el que más confundió a Chen He. La puerta no mentirá, así es como piensa realmente el Dr. Gao. Chen He se dio la vuelta para mirar. Incluso después de que el mundo se convirtiera en un órgano, esta habitación con fotos de su esposa no ha cambiado. Este debería ser el último oasis en su corazón. Agarrando el martillo, Chen He lo pensó antes de sacar con cuidado las fotografías de la pared y guardarlas en su mochila. Cuando abrió la cremallera, Chen He se sorprendió al encontrar una cabeza humana separada dentro de su mochila. Casi se había olvidado de esto.
La cabeza estaba escondida en el fondo de la bolsa y parecía estar temblando. Chen He le tocó la cara antes de sacarla. Esto es raro. La cosa no está cubierta por la membrana de sangre. ¿Es porque pertenece a la morgue subterránea? La aparición repentina de una cabeza humana casi hace que Li Hu y Ma Wei se desmayen. Después de asegurarse de que era solo una maqueta de plástico, suspiraron aliviados. Sin embargo, lo que sucedió después los volvió a preocupar. Chen He colocó la cabeza sobre la cama doble y levantó el martillo y se paró frente a la cabeza. Dime cómo quitar esta membrana. Dime todo lo que sepas. La habitación quedó muy silenciosa. Parte de Chen He, nadie se atrevió a decir nada. La expresión de su rostro cambió. Chen He oyó un ruego muy tenue. ¿Está hablando? El oído fantasma entró en acción. Chen He dejó el martillo y colocó la cabeza junto a su oído y le hizo la misma pregunta. Una voz de dirección indeterminada entró en el oído de Chen He y sonaba como si estuviera llorando. La voz solo duró un breve minuto. Chen He tuvo que prestar mucha atención antes de darse cuenta de que estaba diciendo una palabra repetidamente. Aprobación. Dejando la cabeza en su sitio, Chen He reflexionó sobre el significado de la palabra. ¿Podría significar que necesito obtener la aprobación de este mundo para eliminar la membrana de sangre? Soy el némesis del presidente, así que eso es casi imposible. Chen He metió la cabeza en su mochila e hizo su primer paso hacia el mundo más allá de la puerta. Sus zapatos pisaron el suelo, y sintió como si estuviera pisando carne. Era muy suave, resbaladizo y algo pegajoso. No fue una gran experiencia. Si una persona normal entrara en un pasillo como este, probablemente quedaría marcado de por vida. No os forcéis, pero es mejor que me sigáis. Chen He dio el segundo paso. La sangre fluía por la vasija que estaba sobre su cabeza, y el camino debajo de sus pies temblaba de vez en cuando. El diseño es similar al del mundo real, pero las paredes, el techo y todo lo que se ve ha sido transformado en carne y sangre. Chen He respiró profundamente. Colocó al gato en la mochila y caminó por el pasillo. Capítulo 437. ¿Necesita ayuda? Las paredes se movían como si estuvieran vivas. Una ligera niebla se filtró de ellas para rodear el cuerpo de Chen He, espesando la membrana de su piel. El mundo detrás de la puerta parecía imitar cómo era la realidad cuando la puerta se abrió por primera vez. El diseño allí era completamente idéntico a la morgue subterránea. El centro se utilizaba para recoger órganos y grasa. En realidad, fue sellado por varias razones y el Dr. Gao lo transformó en un laboratorio único utilizando los cadáveres como bloques de construcción. Una vez que te acostumbres, no da miedo. Chen He dijo eso en beneficio de Ma Wei y Li Hu. Hicieron algunos intentos pero no lograron salir de la habitación. Cuando Chen He los miró, negaron con la cabeza con vehemencia. Esto es realmente demasiado para la gente normal. Chen He señaló la habitación detrás de ellos y siguió adelante por su cuenta. El extraño mundo, los pasillos hechos de carne, la niebla de sangre por todas partes, este lugar era como una pesadilla de la que uno no podía despertar. La lámpara del techo se convirtió en un globo ocular humano y no emitía ninguna luz. Si te quedabas allí el tiempo suficiente, uno asumiría que eran originarios de este lugar y formaban parte de este mundo. Los lados del pasillo tenían puertas que estaban cubiertas de vasos sanguíneos. Chen He abrió algunas de ellas y estaban llenas de máquinas que no pudo identificar. ¡Qué mundo más loco! Tras girar la esquina, Chen He vio a una persona viva. A unos 5 metros frente a él, una niña con un vestido blanco estaba de cuclillas junto a la pared. Tenía una manzana roja en las manos, pero sus ojos estaban fijos en los órganos que danzaban dentro de la pared. No estaba claro en qué pensaba. La niña sorprendió a Chen He. Ya fuera el vestido blanco impoluto o el rostro de aspecto inocente, la niña formaba un gran contraste con este mundo carnoso. ¿Por qué aparecería una niña así en un mundo así? Chen He salió de la esquina y avanzó lentamente. Cuando la niña oyó sus pasos, se asustó como un ciervo pillado por los faros. Se giró nerviosa y echó a correr. La manzana que sostenía cayó al suelo. Chen He miró la manzana que rodó hasta sus pies y se agachó para recogerla. La manzana parecía deliciosa,
pero se sentía rara en su palma. Estaba resbaladiza y blanda. Cheng-He también juró que podía sentir cómo pulsaba. ¿Es esta una manzana de verdad? Cuando Cheng-He cogió la manzana, la niña se preocupó. Quería quitársela a Cheng-He, pero tenía demasiado miedo. Algo no va bien. Cheng-He dejó la manzana en el suelo y retrocedió varios pasos. Al ver esto, la niña salió corriendo inmediatamente y se abrazó la manzana contra el pecho. Su cara era del tamaño de una palma. Combinada con esa expresión de pánico y alivio, parecía muy linda. No te preocupes, no pretendo hacerte daño. Solo estoy perdido. Cheng-He mantuvo su distancia con la niña. En realidad, también estaba protegiéndose de ella. Después de todo, ella era una residente aquí. La niña seguía ansiosa como una niña que se había alejado demasiado de casa para jugar y ahora se le acercaba un extraño. Estaba intentando encontrar una forma de escapar. Cheng-He podía ver que estaba haciendo que la niña entrara en pánico. No la presionó. Ninguno de los espectros podía ser usado, y si presionaba demasiado a la niña, era difícil decir quién perdería. Dando otro paso atrás, Cheng-He volvió a colocar el martillo dentro de su mochila. Solo quiero hacerte algunas preguntas. El mango estaba expuesto en un lugar donde Cheng-He podía cogerlo fácilmente. Si había peligro, podía sacarlo en un segundo. La niña miró a Cheng-He pero se negó a acercarse a él. Agarrando la pared carnosa, se alejó de Cheng-He con cautela antes de darse la vuelta y salir corriendo. Cheng-He no la persiguió. Cuando la niña se fue, se sorprendió al darse cuenta de que su respiración se había vuelto más fluida y la membrana de sangre que lo cubría se había vuelto más delgada. No he hecho nada más que ayudar a la niña a coger su manzana. ¿Ayudarles me hará ganar la aprobación de este mundo? Debido a la falta de pistas, Cheng-He no pudo estar seguro. Siguió en la dirección en la que había salido corriendo la niña. El niño no parece un cadáver. Es ágil y tiene expresiones faciales vibrantes. Cheng-He se relajó con la apariencia de la chica. Este mundo puede dar miedo, pero los residentes aquí han mantenido su humanidad. Vi deseo y miedo en los ojos de la niña, solo los humanos pueden poseer emociones tan complicadas. Cada mundo detrás de la puerta era diferente. Cheng-He temía más un mundo lleno de masacres donde los residentes matarían sin razón. Parece que todavía hay esperanza. El mundo detrás de la puerta reflejaba el corazón del que empujó la puerta. El mundo estaba hecho de carne y hueso, pero los residentes tenían la apariencia de individuos vivos. Este contraste dejó una profunda impresión en Cheng-He. Explorar el mundo en realidad no era diferente de entender al que empujaba la puerta. Esta era una oportunidad valiosa para conocer a la persona. Cheng-He siguió a la chica hasta el final del pasillo. Abrió la puerta y salió del centro para entrar en la sección media. La niebla de sangre era más densa allí, y las paredes eran desiguales, más parecidas a órganos humanos. Había 3 habitaciones en la sección media y cada habitación tenía un pozo de cadáveres. Incluso había una placa en la puerta. Para agradecer la contribución desinteresada de los cadáveres, debemos darles el máximo respeto. Yo, como estudiante de medicina, hago esta solemne promesa de tratar cada clase con seriedad y no tomaré ninguna foto con fines de entretenimiento. Las palabras de la placa aún no están secas. Parecen nuevas. Cheng-He miró a través del cristal de la puerta. La piscina estaba llena de un líquido marrón rojizo, pero no había ningún cadáver. Lo más urgente es encontrar a las personas que viven aquí. De esa manera, puedo destruir esta membrana de sangre y desbloquear a mis empleados. Cheng-He no entró a la habitación. Estaba a punto de dejar la sección central cuando escuchó la voz de un hombre. Parecía provenir de una de las salas de autopsia de la izquierda. El sentido de la vida no tiene que ver con nada material, sino con lo que has hecho. Cuando te paras, frente a la mesa de autopsias, todo lo que ves es piel, grasa, vasos sanguíneos, músculos, órganos y huesos. ¿Entiendes? Cheng-He se acercó a la habitación. La puerta estaba entreabierta, así que se asomó a la habitación. Había un profesor de sexo masculino parado frente a la mesa. Vestía una bata blanca y su voz era estable y poderosa. Estaba dando una conferencia a 8 estudiantes en la sala. Capítulo 438, Liu Zhenji. Con la máscara cubriendo la mayor parte de su rostro,
el profesor de sexo masculino caminó entre los dos grupos de estudiantes con un brillo en sus ojos. Esta es su primera clase, por lo que los sentimientos de náuseas y curiosidad son normales, pero no dejen que los atrape haciendo bromas a expensas del cadáver. Merecen nuestro respeto. Dentro de esta habitación, cada muerte es para que los vivos puedan seguir viviendo. En lo que deberían centrarse ahora es en la conexión de los nervios, la disposición de los vasos sanguíneos, las articulaciones del músculo y la ubicación de los órganos. Solo el profesor de sexo masculino hablaba dentro de la sala. No parecía mayor, pero era bastante severo. La Universidad Médica de Fujian Occidental tenía la morgue subterránea más grande, por lo que probablemente solo los estudiantes aquí tenían el privilegio de estar en grupos tan pequeños para realizar autopsias en un cadáver. Debido a la falta de recursos, la mayoría de las universidades de medicina tenían 8 o incluso 16 personas por grupo. Chen He se quedó en la puerta en silencio vigilando todo. Siguió al maestro y le dio la impresión de haberlo visto en algún sitio. Esos ojos me suenan, creo que los vi antes en el depósito 8. Después de darle vueltas, recordé que había un cadáver sumergido en el tubo de cristal del depósito 8, y lo que más me llamó la atención de ese cadáver fue que tenía los ojos abiertos. ¿Los cadáveres que en la vida real están sumergidos en formol, acaso, pueden renacer en el museo? ¿Es esto parte de la imaginación del Dr. Gao, o quizás ha atrapado aquí las almas de los muertos? La membrana de sangre de su cuerpo empezó a espesarse. Mientras Chen He dudaba si entrar o no en la sala, escuchó una respiración agitada resonando desde el otro extremo del pasillo. Una corriente de aire maloliente pasó a su lado. A continuación, los órganos incrustados en la pared empezaron a latir rítmicamente. ¿Qué se aproxima? Había un monstruo que venía del otro extremo del pasillo. La sensación que provocaba en Chen He era completamente diferente a la de la chica del vestido blanco y el maestro. Estaba llena de emociones negativas como destrucción, asesinato y enfado. El gato blanco arañó los hombros de Chen He y sus orejas se doblaron hacia atrás. Siseó en voz baja, también se sentía amenazado. Cuando Chen He tuvo toda su atención en el pasillo, la puerta de la sala de autopsia se abrió de repente. Chen He se giró para mirar y se dio cuenta de que el maestro estaba de pie junto a ella y estudiaba a Chen He con curiosidad. Yo. Antes de que Chen He pudiera inventarse una razón, el maestro tiró de él hacia la sala. Entra primero. Entonces cerró la puerta y dijo: Escóndete. Que no te vea. La respiración se acercaba en el pasillo. Con el apremio del maestro, Chen He se arrastró bajo una de las mesas. Era una plataforma que se podía subir, que normalmente se usaba para subir o bajar cadáveres. Cuando Chen He entró en la habitación, se dio cuenta de que los 8 estudiantes también eran cadáveres. Tenían las cabezas bajadas y sus helados dedos sujetaban los escalpelos de forma extraña. No me extraña que no respondieran. Lo más probable es que este profesor sea también un loco. Chen He dudó antes de arrastrarse bajo la mesa. El alboroto se hacía más fuerte fuera. La respiración agitada se acercaba y Chen He echó un vistazo a través de la abertura de las paredes. Los vasos sanguíneos latían con fuerza. Pronto, una criatura humanoide con la cara tallada pasó por delante. Su cuerpo era mucho más musculoso de lo normal y medía unos 2,4 metros de altura, su cabeza casi tocaba el techo. La estructura corporal del hombre era diferente a la de la chica que Chen He había visto antes. En cambio, imitaba las paredes. Su piel era solo una fina membrana que envolvía los órganos internos, lo que significaba que Chen He podía ver dentro de su cuerpo. El monstruo caminaba lentamente. Parecía haberse incorporado a este mundo y solo estaba patrullando sin rumbo fijo. El pasillo tembló y el monstruo se detuvo cuando pasó por delante de la sala de autopsias. El ser sin rostro se giró hacia la puerta. Aunque estaba dentro de la habitación, Chen He podía sentir cómo temblaba la puerta con violencia. Después de que el monstruo se diera cuenta de que la puerta estaba cerrada, se fue. Varios minutos después, Chen He se arrastró fuera de la mesa. ¿Qué era eso? El maestro se había escondido detrás de la puerta. No respondió a la pregunta de Chen He, sino que lo estudió con una mirada extraña. Después de un rato, se quitó la máscara. Sus facciones parecían similares al rostro humano empapado en formol en el mundo real. Ese es el nuevo guardia de seguridad que contrató la escuela. Es bastante fogoso.
Si descubre a estudiantes como tú escapando de la clase, lo más probable es que los lleves a ver al director. ¿Estudiantes? Director. Chen He no entendía bien lo que decía. El mundo en los ojos del maestro parecía ser diferente de lo que veía Chen He, y la siguiente oración de los labios del maestro lo confirmó. ¿De qué clase eres? ¿Quién es tú, maestro? El maestro no se enojó cuando Chen He no respondió. Está bien si no quieres responder, pero la escuela no es buena. Regresa rápido a clase. Sé cómo puede sentirse un niño como tú. Me he encontrado con muchos estudiantes sensibles. ¿Un niño como yo? ¿Me veo como un niño? Chen He estaba confundido, pero podía escuchar amabilidad en la voz del maestro. El tono utilizado por el hombre cuando habló con Chen He era diferente al que usaba cuando hablaba con sus propios alumnos. Era como si tuviera miedo de dañar el orgullo de Chen He. Una deformidad física no prueba nada, un corazón valiente es más importante. El maestro parecía estar consolando a Chen He, y esto lo confundió aún más. ¿Estoy deformado a tus ojos? Fue mi error por usar mal la palabra. Te pido disculpas, pero vuelve a clase por favor. El profesor, que había estado reprendiendo a su clase antes, cambió de tono. Era obvio que en realidad era un buen hombre. Por las diversas reacciones del hombre, Chen He creyó que entendía lo que estaba pasando. A los ojos del maestro, el mundo hecho de carne era el normal y alguien con su apariencia era el deforme. Chen He no tenía idea de cómo se presentaba el mundo a los ojos del maestro, pero trató de obtener más información del hombre. Señor, ¿cómo debo referirme a usted? Mi nombre es Liu Zhenji, puedes llamarme señor Liu. Si enfrentas algún problema en el futuro y no tienes a quién acudir, puedes venir a mí. El señor Liu probablemente solo estaba siendo amable, pero Chen He no planeaba dejar pasar esa oportunidad. Metió el martillo en la mochila. Después de dudar un poco, dijo: Señor Liu, la verdad es que he sufrido acoso en la escuela, pero no me atrevo a contárselo a nadie. Acoso escolar. Eso ha pasado aquí. El señor Liu se puso serio y su tono cambió al instante. No tengas miedo, cuéntame todo. Te ayudaré a resolverlo. Capítulo 439. Toque de la muerte. Chen He no esperaba que fuera tan bien. Solo quería parecer vulnerable para ganarse al hombre. ¿Quién iba a decir que el señor Liu sería tan directo, preguntaría por el culpable y estaría tan dispuesto a representarlo? Es un buen profesor. Chen He pensó sinceramente que Liu Zhenji no estaba mal. La Casa Encantada necesita a alguien que gestione los maniquíes, parece el candidato perfecto. Después de suspirar, Chen He no respondió a la pregunta del señor Liu al instante. En su lugar, susurró: Señor, sé que tiene buenas intenciones, pero no puedo decirlo. ¿Tienes miedo de que tomen represalias por ser un chismoso? El señor Liu frunció el ceño. Entonces, has considerado que cuanto más te niegues a resistir, más débil te volverás a sus ojos, creando un círculo vicioso. Chen He bajó la cabeza como si estuviera considerando seriamente lo que decía el señor Liu. No tengas miedo, te ayudar, Prometió el señor Liu, y estaba listo para actuar. Después de un rato, Chen He levantó la cabeza lentamente como si hubiera tomado una decisión. Señor Liu, esto involucra a muchas personas, y entonces se dará cuenta de que los estudiantes e incluso los colegas que le rodean tienen un lado que no conoce. Usted es una buena persona, no quiero meterle en este lío. Involucra a muchas personas. Yo conozco a la mayoría de la gente de esta escuela, ellos no harían algo así. El señor Liu tenía un gran sentido de la justicia, pero no era tonto. Después de pensarlo un poco, dijo: Aparte del director, solo hay 6 profesores, sin incluirme a mí, y algunos médicos clínicos con experiencia. Por lo que sé de ellos, no estarían implicados en algo como acosar a los alumnos. Chen He mantuvo la cabeza baja, memorizando todo lo que decía el señor Liu. Además de los profesores, solo hay estudiantes, guardias de seguridad y personal en general. El señor Liu se lo pensó, pero no se le ocurrió ninguna respuesta. Sin embargo, Chen He no parecía estar mintiendo. Señor, estas personas parecen de cierta manera ante usted, pero cambian cuando usted no está cerca. Son lobos disfrazados de ovejas. Los puños de Chen He se apretaron cuando dijo eso, y las palabras fueron apretadas a través de sus dientes. Al ver eso,
el señor Liu sintió lástima por Chen He. No puedo arrastrarte conmigo, pero si hay oportunidad, expondré personalmente a esa gente para que la veas. Chen He no bromeaba, antes había percibido una malicia infinita en aquel guardia de seguridad. El guardia de seguridad que se había fusionado con el mundo no estaba interesado en el señor Liu, pero si veía a Chen He, atacaría implacablemente. El señor Liu vería entonces la verdadera cara de esa gente. Muy bien. El señor Liu no obligó a Chen He a continuar. Volvió con los alumnos y continuó la clase. Chen He se aburría bastante. Cuanto más tiempo se quedaba, más gruesa se hacía la membrana. El señor Liu es una persona agradable. Puedo aprovechar esta oportunidad para verificar mi especulación sobre si ayudar a las almas detrás de la puerta puede ayudarme a ganar la aprobación del mundo o no. Caminó hacia el señor Liu, pero antes de acercarse, el señor Liu le detuvo. Nadie puede acercarse a la mesa de autopsia sin el equipo adecuado. Señor, solo quiero ver si hay algo en lo que pueda ayudarle. Gracias, pero mientras te concentres en clase y utilices esos conocimientos para ayudar a otras personas en el futuro, esa es la mayor ayuda que puedes darme. El señor Liu miró a Chen He y sacudió la cabeza. Hay batas de laboratorio en el armario de descontaminación, ve y ponte una. Puedes asistir a esta clase por ahora, pero cuando termine, iré contigo a buscar a tu profesor. Ok. Chen He se puso la bata y la pesada máscara. Se acercó a la mesa de autopsias y se paró junto a los 4 estudiantes muertos, mirando el cadáver sobre la mesa. Antes de que Chen He entrara, la sala solo tenía a Liu Zhenji, el resto eran todos cadáveres. Cuando lo pensó, fue bastante aterrador. Liu Zhenji dio su conferencia a una clase de personas muertas y hacía gestos hacia el cadáver. Había un libro de texto sobre la mesa, pero Chen He no entendía la mayoría de los términos médicos. Pasó la página a una con dibujos y gráficos. La estudió y comprendió alrededor del 30%. Después de mucho tiempo, el cadáver sobre la mesa seguía siendo el mismo, y los estudiantes eran todos cadáveres, así que, por supuesto, no se acercaron a tocarlo. Sin embargo, el señor Liu no pareció notar nada de eso. Al menos a Chen He le dieron una valiosa clase de autopsia. Cuando completó su primera misión de pesadilla, le habían dado un talento, maquillaje de funerario. Un buen funerario debe estar familiarizado con la anatomía humana y los cadáveres. Chen He tomó el escalpelo del estudiante a su lado y estabilizó su respiración. Solo a través de la práctica podía saber que había aprendido algo del señor Liu. El primer paso de la autopsia fue separar la piel. La mano de Chen He que sostenía el escalpelo era firme. Inicialmente, el señor Liu pensó en darle a Chen He algunas sugerencias, pero después de que Chen He terminó de fregar la piel del cadáver, se hizo a un lado y observó en silencio. El escalpelo subió por el cuello y la incisión comenzó en el punto occipital. El cuchillo cortó el cuero cabelludo y cortó el cabello. Cuando el cabello fue cortado, y el sonido resonó en la habitación, el corazón de Chen He latió con su ritmo. Esta era la primera vez que tenía un contacto tan cercano con un cadáver y de esta manera. La piel del cadáver era gruesa por sumersión prolongada en formalina. Era como piel de vaca, completamente sin vida. Chen He sintió la muerte tan clara y de cerca por primera vez que recordaría este sentimiento para siempre. Después de la muerte, cada emoción y deseo se convierte en remordimientos, y mi casa encantada es el lugar donde se acumulan todos estos remordimientos. Después de la autopsia, la membrana sanguínea se volvió más delgada y su respiración más fácil. El señor Liu ocasionalmente corregía los errores de Chen He. Inicialmente, Chen He era muy irregular en sus acciones y cometía muchos errores, pero su capacidad de aprendizaje sorprendió al señor Liu. La autopsia solo fue hasta la mitad. Cuando Chen He se preparó para continuar, se dio cuenta de que la membrana sanguínea ya no se adelgazaría. ¿Qué está pasando? Chen He dejó el escalpelo. Había planeado quitar la membrana por completo en esta habitación. Levantó la cabeza para mirar. El señor Liu, que estaba parado no muy lejos de él, estaba espaciado. El piso debajo de sus pies que estaba hecho de carne tenía vasos sanguíneos retorcidos y se le metió en los ojos. La sangre pulsó debajo de la piel y, gradualmente, los ojos del señor Liu se volvieron rojo sangre, llenos de vasos sanguíneos. Perdiendo el control, el hombre parecía transformarse en una persona diferente. Movió su cuerpo lentamente para sacar el cadáver de la mesa.
Le puso la bata de laboratorio y luego movió a uno de los estudiantes para reemplazar su lugar en la mesa de autopsias. Después de terminar, se volvió para mirar la mesa donde estaba parado Chen He. Los ojos inyectados en sangre bajaron por el grupo y pareció preguntarse por qué había una persona adicional. Capítulo 440. 5 tipos. La membrana seguía allí, por lo que Chen He no pudo convocar a sus empleados. Había dejado su martillo cerca del armario cuando se cambió, por lo que no pudo agarrarlo en el corto plazo. Llevando la bata y la máscara gruesa, Chen He se mezcló con el grupo de estudiantes. Detuvo todo lo que estaba haciendo. Sus piernas rodeadas de vasos sanguíneos, sus ojos rojos, el señor Liu caminaba alrededor de sus estudiantes. Con una espesa niebla de sangre a su alrededor, el señor Liu estaba bajo el control de algo y había perdido su racionalidad. No podía tomar su propia decisión y cada vez que trataba de pensar por sí mismo, sentía que su cerebro estaba a punto de explotar. Sujetándose el pelo con las manos, el señor Liu se golpeó el cuerpo, y los órganos incrustados en las paredes pulsaban según cambiaban sus emociones. La respiración entrecortada volvía al pasillo. El monstruo comenzó a regresar lentamente. Era tan alto y su piel era casi transparente. Llevaba los vasos sanguíneos como una segunda piel. El pasillo tembló ligeramente y el señor Liu se calmó poco a poco. Miró hacia afuera y, sin dudarlo, agarró a uno de los estudiantes y lo arrastró hasta la puerta. La sangre goteaba en silencio. A través de la ventana de la puerta, Chen He vio una boca abierta en medio del estómago del monstruo y el señor Liu empujó al estudiante dentro. El monstruo estaba disfrutando de este proceso y cuando terminó, su cuerpo se hizo más grande. Después de que el estudiante desapareciera, el monstruo no se fue. El rostro vacío miraba a través de la ventana como si no estuviera satisfecho y quisiera más. El señor Liu cerró la puerta de golpe, sin salir del aula. Después de deshacerse del estudiante, regresó a la mesa. Quitó el cadáver, le puso el abrigo y luego trasladó al estudiante de al lado de Chen He a la mesa. Todo estaba igual que cuando Chen He entró por primera vez en la sala, pero ahora había reemplazado a uno de los estudiantes. Los vasos sanguíneos alrededor de las piernas del señor Liu se retiraron lentamente y el rojo de sus ojos se disipó. Cuando la pared dejó de latir, los ojos del señor Liu recuperaron su claridad. Se sujetó el pecho y se desplomó en el suelo, jadeando como una víctima de ahogamiento que acaba de ser rescatada. Chen He corrió para ayudar al señor Liu. Tenía el rostro pálido y su cuerpo parecía haberse vuelto un poco más transparente. ¿Estás bien? Solo es una vieja dolencia. Liu Zhenji se puso de pie. Parecía haber olvidado todo y trataba a Chen He como a su alumno. Bueno, continuemos con la clase. Repitió la lección en una sala llena de cadáveres. Dio una conferencia llena de pasión, básicamente para sí mismo. Chen He intentó preguntarle si necesitaba ayuda. La respuesta del señor Liu fue la misma. Sin embargo, esta vez, cuando Chen He intentó seguir las instrucciones del señor Liu para realizar la autopsia, la membrana de sangre no perdió grosor. Este mundo de sangre era realmente único. Era como un organismo vivo con conciencia propia que le permitía corregir los vacíos. Si me quedo aquí demasiado tiempo, podrían descubrirme. Chen He se sintió presionado. Necesitaba resolver el problema de la membrana de sangre antes de que lo descubrieran. Dejando el bisturí, Chen He gritó. Señor, tengo que ir al baño. Vuelve rápido. El señor Liu estaba comunicándose con sus alumnos, por lo que no prestó mucha atención a Chen He. Cuando Chen He pasó junto a él, de repente recordó algo. Miró a Chen He con curiosidad. Estudiante, me has dicho algo antes. Siento que te prometió algo. Señor, recuerda este rostro. Creo que volveremos a vernos pronto. Chen He se puso el abrigo, recogió al gato blanco de su mochila y se fue de inmediato. No había sangre en el pasillo. Si no fuera por el hecho de que lo había visto con sus propios ojos, Chen He no habría creído que un asesinato había tenido lugar allí varios minutos antes. Liu Zhenji me ha revelado accidentalmente información importante. Hay 5 tipos de personas en la morgue subterránea: el director, los maestros, los estudiantes, la seguridad y el personal general. El mundo de sangre ha cambiado la visión del mundo de Liu Zhenji. En su mente, todo aquí se ha normalizado, pero ¿qué representan estos 5 tipos en la vida real?
El mismo Liu Zhenyi es un maestro, tienen su memoria y habilidades profesionales. Lo más importante es que conservan su imagen humana e, incluso su personalidad en vida. Los estudiantes deberían ser los cadáveres. No se resisten ni hablan, deberían ser los más comunes en este mundo. He visto la seguridad. Parecen un compuesto de muchas partes del cuerpo. Han aceptado plenamente este mundo y ayudan a mantener el orden. El personal general debería ser las víctimas de la sociedad de historias de fantasmas. Si sus espíritus permanecen en el mundo real después de su muerte, lo más probable es que el Dr. Gao los arrastre a este mundo para que lo atiendan. Por último, el director debe ser el Dr. Gao. Representa la conciencia de este mundo. 5 tipos de personas componían este retorcido mundo. Era imposible que Chen He los enfrentara solo. Este escenario de 3 estrellas definitivamente es algo más. A diferencia del cauteloso Chen He, el gato blanco generalmente cobarde cargó adelante con un brillo en los ojos. Parece que este gato se ha hecho más grande. Armándose con el martillo, Chen He siguió de cerca al gato blanco. Salieron de la sección central y llegaron a la parte más grande de la morgue, el perímetro exterior. Detente, no corras. Chen He agarró al gato blanco y lo colocó en su mochila. Se detuvo en la esquina del corredor y miró hacia abajo. En el cruce entre el perímetro exterior y la sección central había una puerta sellada. Había un número 8 escrito en la puerta. La morgue número 8, que no está en los registros de la escuela, existe en el mundo detrás de la puerta. Parece que este lugar existió una vez en la vida real, pero estuvo oculto por alguna razón. Chen He tiró de las cadenas que tenían manchas de sangre. Miró la cerradura durante mucho tiempo. Esta cerradura es diferente a la que he visto antes, va a ser difícil abrirla. Romper la cerradura crearía demasiada conmoción, así que aunque Chen He tenía curiosidad sobre lo que había detrás, con la membrana de sangre aún a su alrededor, no era una buena idea. Una vez que pueda comunicarme con mi gente, puedo regresar con los empleados. A juzgar por el hecho de que se tomaron la molestia de ocultar estas cosas, deberían ser valiosas para mí. Recordando la ubicación de la morgue número 8, Chen He no se quedó más tiempo y continuó avanzando por el pasillo. Capítulo 441, ¿estoy muerto? En el carnoso corredor, los órganos palpitaban dentro de la pared, varios vasos sanguíneos cruzaban el techo y, ocasionalmente, la sangre se filtraba. En comparación con cuando Chen He entró por primera vez al lugar, el mundo detrás de la puerta comenzó a cambiar como una persona dormida que se despierta lentamente. Caminando por el pasillo, Chen He escuchó la conversación entre 2 personas que salían de la morgue número 7. Escuché que el experimento falló de nuevo. Sí, todos están muertos. Nadie sobrevivió para salir de esa habitación. Da mucho miedo. Espero que nunca sea mi turno. Ya quisieras, yo predigo que seremos parte del próximo grupo. ¿Te diste cuenta de que ha habido una falta de recién llegados últimamente? Sí, me di cuenta. Quizás esa sea la razón por la que los experimentos se están volviendo más frecuentes, algo ha pasado afuera. En realidad, me da lástima ese cuerpo. Amado por un loco y tiene que soportar la tortura incluso después de la muerte, nunca para adquirir la paz real. SHHH, eso no es algo de lo que podamos hablar. Concéntrate en el trabajo. Chen He echó un vistazo a la habitación, eran 2 monstruos charlando. Tenían forma humana y rostro humano, pero sus cuerpos estaban pegados como masilla. Si no fuera por los hilos rojos, ya se habrían desmoronado. Cuando Chen He vio los rostros de los 2 monstruos, se quedó bastante conmocionado. Aunque los cuerpos probablemente eran una amalgama, los rostros eran suyos. Chen He los había visto dentro de la habitación llena de fotografías. Ambos eran víctimas de la sociedad. Uno de ellos era el padre del paciente 41, el hombre de mediana edad que había torturado a su hijo. Chen He no se apresuró a entrar en la morgue número 7. Su cerebro dio vueltas, lo que había visto confirmaba sus especulaciones. Estos 2 deberían ser el personal general mencionado por Liu Zhenyi, estaban formados a partir del espíritu persistente de las víctimas de la sociedad y sirvieron al director. Desde el punto de vista de Chen He, la Sociedad de Historias de Fantasmas era una organización sin límites.
Incluso después de la muerte, capturaron el espíritu persistente de la víctima para obligarlos a trabajar. Espera un poco más. Los salvaré a todos. Chen He agarró el martillo y se agachó en el pasillo. Se enfocó en la morgue número 7 con su visión yin-yang. Los dos monstruos levantaron la tela de sangre que cubría el suelo. Debajo había muchos cadáveres. Parecían haber sido transportados aquí desde afuera. Colocaron los cadáveres en el carro, frente a la puerta del congelador. Listo, abre el congelador. Uno de los monstruos se paró junto al congelador nerviosamente. Respiró hondo, extendió su brazo que tenía muchas marcas de costura y abrió la cerradura del congelador. Cuando la cerradura se deslizó, la gruesa puerta del congelador se abrió de golpe e innumerables vasos sanguíneos gruesos brotaron como cobras gigantes. El otro monstruo, que tenía experiencia, inmediatamente empujó el carro hacia adelante. Los vasos cubrieron los cadáveres como tentáculos de pulpo y los arrastraron hacia la oscuridad. Cierra la puerta rápido. Los dos monstruos cooperaron para cerrar la puerta, pero ocurrió un accidente en ese momento. Uno de los vasos sanguíneos salió de la abertura y se enroscó alrededor del brazo de uno de los monstruos. El vaso tenía algo parecido a un orificio con dientes en su punta y le arrancó el brazo al monstruo de un mordisco. Se oyó un golpe en la puerta como si hubiera una bestia atrapada dentro del congelador. El monstruo no gritó, aunque le habían arrancado el brazo. De hecho, se lo tomó como algo habitual. Cuando los vasos sanguíneos se retiraron, cerró la puerta rápidamente. Unos 10 segundos después, la morgue volvió a quedar en silencio y los monstruos se prepararon para abrir el segundo congelador. Cuando todos los cadáveres fueron enviados a los congeladores, los dos suspiraron aliviados. Para entonces ya estaban completamente heridos, con cicatrices por todo el cuerpo. Por fin hemos terminado. Los dos monstruos salieron de la morgue número 7, empujando el carro. Chen He lo siguió en silencio. Enviaron los cadáveres reales al interior de los congeladores, permitiendo que los vasos sanguíneos los absorbieran. ¿Es una forma de alimentar al mundo de sangre? Chen He miró los gruesos vasos sobre él y los hilos de sangre que fluían a través de ellos y se sintió aún más confundido por este mundo. La sociedad descubrió la puerta 5 años antes que yo y parecían haber dominado la forma de transformarla. Chango echó un vistazo a la habitación cuando pasó por la morgue número 7. Este lugar se parecía cada vez menos a una escuela de sangre y más a una fábrica de sangre. El Dr. Gao da más miedo que los monstruos de aquí. El hombre ha perdido la cabeza, no se sabe qué estará pensando. Siguió caminando y vio a dos médicos con batas blancas discutiendo en la puerta de la morgue número 6. Se intercambiaron muchos términos profesionales y Chen He no pudo entender ninguno de ellos. Los médicos parecían gozar de un gran rango en este mundo. Los dos miembros del personal general no se atrevieron a acercarse a ellos porque la proximidad podía ser tratada como una ofensa. Una vez terminada la discusión y los médicos se marcharon, los dos monstruos solo se atrevieron a susurrar suavemente para expresar su disgusto. Parece que el experimento ha vuelto a fallar. Esa habitación ya ha consumido más de 100 personas. En realidad, no es del todo un fracaso. ¿No se movió el cuerpo hace un rato? ¿Qué sabes? El cuerpo está vivo, pero el alma ya ha desaparecido. El loco quiere encontrar el alma de su esposa. Solo combinando el alma y el cuerpo puede contarse la cosa como una persona. Yo no sé nada porque no me incumbe, pero vámonos. Estamos cerca de la casa de ese viejo loco, y si nos lo encontramos, seguramente algo malo va a pasar. Tienes razón. Casi me olvido de eso. Los dos monstruos se callaron. Cuando pasaron por la morgue número 4, disminuyeron la velocidad, temiendo hacer ruido. Sin embargo, para su sorpresa, un anciano estaba justo detrás de la puerta. Cuando vio pasar a alguien, abrió la puerta de golpe. Ustedes dos, deténganse allí. La voz del anciano era estricta y severa. Podía infundir miedo en la gente. Doctor Wei, ¿nos está buscando? Los dos monstruos se juntaron y no se atrevieron a acercarse demasiado. Responde mi pregunta. El anciano tenía una mirada de águila. Los monstruos no se atrevieron a decir que no, así que asintieron con la cabeza a regañadientes. ¿Qué deseas preguntar?
Preguntó el anciano con confusión. ¿Estoy muerto? Cuando se reveló la respuesta, la sangre en los vasos se aceleró y los órganos dentro de las paredes pulsaron con más fuerza. Estás vivo, por supuesto. Los dos monstruos forzaron una sonrisa. Pero recuerdo haber muerto muy claramente. Las cejas del anciano se fruncieron y comenzó a pensar. Uno de los monstruos tiró del otro y se retiraron lentamente por el pasillo y huyeron. Capítulo 442. La persona clave. La puerta estaba abierta y el anciano estaba más allá, había desconcierto en sus ojos. ¿No estoy muerto? Cheng-He había visto a este anciano antes, también, dentro de la morgue número 8. Su cuerpo había estado justo al lado de Liu Zhenyi. Empapado en formol, se veía tan tranquilo, completamente diferente de lo que era ahora. Parece que todos en la morgue número 8 conservan su memoria y personalidad. No se ven afectados por el mundo de la sangre. El mundo detrás de la puerta estaba lleno de muchas emociones negativas. Permanecer aquí durante mucho tiempo haría que uno se asimilara a él, y solo aquellos con la convicción más fuerte podrían sobrevivir. Fue igual para Liu Zhenyi, con quien se había topado Cheng-He antes. Al escuchar que su alumno fue intimidado, decidió defenderlo. Debería ser igual para este viejo. Al combinarlo con lo que le ocurrió a Liu Zhenyi, Cheng-He entendió algo. Quizás, el mundo de sangre no puede asimilarlos, así que los controla a la fuerza cada pocas horas para hacerles olvidar ciertas cosas para mantener el orden aquí. Cheng-He era un hombre tranquilo y otra observación apareció en su mente. En comparación con controlarlos mentalmente, matarlos debería ser más fácil, pero el mundo de sangre no lo hizo. No hay compasión ni protección aquí, y como aún están vivos, eso quiere decir que sirven para algo. Los monstruos se referían a él como doctor, ya sea Liu Zhenyi o este caballero, deberían ser los mejores en su campo. El dueño de la puerta suena como si estuviera intentando revivir a alguien. Probablemente mantiene vivos a estos dos doctores para que lo ayuden a completar ese experimento de reanimación. A través de la conversación de los dos monstruos y las pistas recabadas, Cheng-He llegó a una conclusión. Los dos monstruos se negaron a interactuar con el viejo caballero, porque temían problemas, pero es diferente para mí. Cheng-He colocó el gato blanco y el martillo en su mochila y caminó por el pasillo abiertamente. Al escuchar sus pasos, el viejo caballero levantó la cabeza lentamente. Cuando vio a Cheng-He, se asustó como si hubiera visto un fantasma. Me pregunto cómo les parezco. Cheng-He se acercó al viejo y preguntó cortésmente. Señor, tengo unas palabras para intercambiar con usted, ¿puede darme unos minutos de su tiempo? Ahora debería estar en hora de clases. ¿De qué salón eres? El viejo caballero observó a Cheng-He algunas veces más como si se estuviera acostumbrando lentamente a su presencia, y su expresión volvió a la normalidad. Señor, escuché su conversación con las dos personas anteriormente. Dijo Cheng-He directamente. No planea, ve a perder más tiempo. ¿Y qué? ¿Crees que estoy loco? El viejo tomó la puerta y se preparó para regresar a su habitación. Usted no está loco, en realidad, usted está muerto. Cuando Cheng-He dijo eso, todo el pasillo quedó en silencio. Podía escuchar claramente el sonido de la sangre fluyendo a través de los vasos. El viejo caballero concentró su mirada en Cheng-He. No habló pero asintió levemente y le permitió a Cheng-He que lo siguiera a su habitación. Cheng-He hizo lo que le ordenaron. La morgue número 4 era una morgue pequeña. Debido al cableado, la morgue número 4 había dejado de usarse y se había convertido en una sala de muestras. La puerta se cerró, pero el anciano siguió sin decir nada. Caminó hacia los estantes que llevaban varias muestras. Cheng-He no sabía lo que tramaba el anciano, pero siguió tras él en silencio. El anciano llevó a Cheng-He al interior de las estanterías. Si tienes algo que decir, podemos hablarlo aquí, este lugar está oculto a la vista desde fuera. Cheng-He asintió. Señor, ¿puede describir cómo me ve usted? Tus rasgos están colocados en lugares imposibles. Que estés vivo es un milagro. Dijo el anciano directamente. Entonces, ¿cómo ve las paredes y los estantes circundantes? ¿Las paredes? El anciano sabía que Cheng-He estaba insinuando algo. Están pintadas de blanco y parecen nuevas. ¿Sabe cómo las veo yo?
Chen He la señaló. Su superficie está cubierta de una membrana transparente, vasos sanguíneos de diferentes tamaños las recorren y laten como órganos vivos. Entonces Chen He se señaló la cara. El mundo que veo yo es el real. Creo que ya te has dado cuenta. Cuanto más fuerte es la voluntad de uno, más difícil era controlarlos detrás de la puerta. El anciano era este tipo de individuo. No se dejaba influenciar por las emociones negativas y, mientras lucha, vea con el mundo de la sangre, poco a poco se dio cuenta de ciertas cosas. Sé que puede que no seas capaz de aceptar esto tan de repente, pero es la verdad. Chen He vigilaba de cerca al anciano. Si actuaba de forma extraña, Chen He actuaría rápido. Te vi una vez en la morgue número 8 de la morgue subterránea. Tu cuerpo real está empapado en Form OL y te ves tranquilo. ¿Quieres decir que no solo estoy muerto, sino que también he donado mi cuerpo a la universidad? El anciano trató de esforzarse por recordar. Recordó algo, pero justo entonces las cosas cambiaron. Los vasos sanguíneos salieron de las paredes y el suelo, cargaron contra el anciano todos a la vez. Chen He había visto esto antes, así que se preparó. Cuando aparecieron, sacó su martillo y los golpeó. Sin embargo, más sangre provenía de los alrededores. Había tantos que daba miedo. Señor, piensa en lo que has hecho en el pasado. Todo lo que ves es falso. Protegió al anciano de la amenaza que lo invadía, pero Chen He solo logró hacerlo durante unos segundos. Se oía una respiración entrecortada desde el pasillo exterior, también habían informado a la seguridad. ¿Qué he hecho en el pasado? Los ojos del anciano se iluminaron, pero justo entonces, los vasos sanguíneos pasaron por delante de Chen He y atacaron al anciano. Los ojos del hombre cambiaron entre rojo y blanco, su expresión era de tormento. Justo cuando estaba a punto de colapsar, su cuerpo reaccionó como si hubiera sido programado para hacerlo. En el punto álgido del dolor, metió el brazo en la manga. Al final, el anciano no pudo resistir el control. Cuando los vasos sanguíneos desaparecieron, se desplomó en el suelo débilmente. Señor, Chen He se puso en cuclillas para ayudar al anciano a levantarse del suelo. ¿puedes recordar quién soy? Sosteniéndose el pecho, el anciano se levantó del suelo. Miró a Chen He sin comprender y negó con la cabeza. Luego, pareció recordar algo y se bajó la manga. En su delgada muñeca había muchas heridas hechas con uñas. Miró la herida más reciente y preguntó. ¿Cuándo apareció la nueva cicatriz?